Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo una idea tan profundamente instalada que rara vez se cuestiona. Una idea que no aparece en los libros sagrados con claridad, pero sí en la forma en que fueron interpretados. Una idea que ha determinado religiones, sistemas políticos, modelos educativos, relaciones humanas y estructuras mentales. Esa idea es la creencia de que estamos separados de los demás, separados de una naturaleza, separados de la fuente, separados de nosotros mismos. Desde que tomamos conciencia del yo, algo nos empuja a construir una identidad en oposición al mundo. Esto soy yo, esto no soy yo. El niño pequeño, abierto y expandido, empieza a encerrarse en una narrativa. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se espera de mí? Y así nace el ego, no como un enemigo, sino como una interfaz, una herramienta para movernos en el mundo de la forma. Pero al identificarnos exclusivamente con esa herramienta, olvidamos nuestra naturaleza real. Creemos que somos la máscara y olvidamos el rostro. La espiritualidad, en su esencia más pura, no como dogma sino como experiencia, ha intentado durante milenios señalar este olvido. Desde Advaita Vedanta hasta la Cábala, desde el hermetismo egipcio hasta la neurociencia de vanguardia, todos coinciden en algo. La conciencia no está contenida en el cuerpo está contenido en la conciencia. Según el Evangelio de Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta frase, que muchas veces se repite sin comprender su profundidad, no habla de un cielo posterior a la muerte, sino de un estado interior que ha sido eclipsado por la percepción dualista del mundo. Joe Dispenza, desde su enfoque neuroespiritual, en Deja de ser tú, lo explica en términos contemporáneos. Hasta que no desconectes del cuerpo, del entorno y del tiempo, seguirás siendo el mismo tú, reproduciendo el mismo pasado. El Kybalión, con toda su precisión ancestral, lo dice de otra forma. El todo está en todo, y todo está en el todo. La separación, entonces, no es más que una percepción, una frecuencia mental, una vibración densa que se convierte en el prisma a través del cual miramos la vida. Pero esa frecuencia puede cambiar, esa percepción puede desmontarse, y cuando lo hace, el velo cae, y detrás del velo, lo que encontramos no es algo nuevo, es lo que siempre fue, es lo que siempre fuiste. Una chispa del todo, un fragmento indivisible de la unidad infinita. Este vídeo no es una clase, no es una oposición académica, es una invitación a recordar, por lo que nunca estuviste separado y solo lo creíste. 1. La ilusión del yo y el olvido del alma. ¿Quién eres cuando dejas de ser quien crees que eres? Para comenzar a recordar lo que somos, primero debemos comprender aquello que no somos. Y eso nos enfrenta directamente con una construcción que parece sólida, pero que en realidad es tremendamente frágil. El yo. Desde pequeños vamos moldeando nuestra identidad a partir de lo que otros nos reflejan. Eres así, debes hacer esto está bien y esto está mal. Poco a poco nuestra conciencia, que en un principio es abierta, fluida y sin forma, se va contrayendo. Nos volvemos alguien, un nombre, una historia, un cuerpo y una personalidad, una ficción coherente que empieza a tomar el mando. Pero ese yo que creemos ser no es más que un conjunto de pensamientos sostenidos en el tiempo, y cuando lo observas con honestidad, descubres que no hay nada sólido en él. No hay centro, solo memoria. La Cábala lo expresa con claridad al describir el ego como un velo entre el alma y la luz. Ese velo, sin embargo, no es algo que haya que destruir, es algo que hay que atravesar, porque detrás del personaje está la esencia.
y esa esencia no tiene forma ni límites. El ego teme desaparecer, porque eso se apega a la historia. Por eso, repite, controla, manipula y duda. Pero el alma no teme a la muerte, porque ésta nunca nació. El alma es y punto. Cuando Joe Dispenza habla de desconectarse del cuerpo, del entorno y del tiempo, no se refiere a una evasión mística, se refiere a apagar temporalmente las señales que sostienen la identidad del yo para poder acceder a una conciencia mayor. Una conciencia que no necesita definirse, porque ya lo es todo. Pierre Teilhard, de Cardin, dice: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. La ilusión del yo no es un error, es una etapa, un juego de escondite que el alma acepta jugar. Pero en algún momento, el juego ya no divierte y empieza la búsqueda, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque recordar quién eres es dejarte defender lo que no eres. 2. El origen de la separación y el miedo como raíz. ¿Cuándo empezó el olvido? ¿Y por qué seguimos huyendo de nosotros mismos? La ilusión de separación no surgió por casualidad. Es una estrategia evolutiva de la consciencia para experimentar la dualidad, para conocerse a sí misma desde el contraste. Pero en ese viaje hacia lo denso, lo concreto y lo externo, olvidamos nuestro origen. Y en ese olvido nació el miedo. El miedo es la primera emoción que surge cuando la consciencia se crea aislada. Es el eco de una desconexión aparente, y como una semilla silenciosa, comienza a florecer en cada rincón del ser. Miedo a no ser suficiente, miedo a la muerte, miedo al juicio o miedo al vacío. Sobre todo, miedo a no pertenecer, cuando en realidad nunca dejamos de formar parte del todo. El Kybalión lo resume en una sola ley. El todo es mente y el universo es mental. Y si todo es mente, el miedo también lo es. Una construcción energética sostenida por la percepción. Una vibración que, cuando no se observa, dirige nuestra vida. El problema no es el miedo en sí. El miedo cumple una función, y es la de proteger. El problema es cuando el miedo deja de ser una emoción momentánea y se convierte en una identidad. Cuando tomamos decisión desde el miedo, cuando nos relacionamos desde el miedo, cuando elegimos lo conocido por temor a lo desconocido. Pero lo desconocido es el campo cuántico y en ese campo cuántico existen todas las posibilidades. Joe Dispenza, en su libro, lo repite una y otra vez. Si quieres una vida diferente, debes estar dispuesto a abandonar el tú que la creó. Y eso implica atravesar el umbral del miedo. Porque al otro lado del miedo está la expansión. Está la verdad. Está la unidad. El alma en sí no tiene miedo. El alma sabe. El alma es sabia. Y su única función es recordarte lo que tu mente olvidó. Pero para eso hay que dejar de huir. Hay que dejar de buscar en lo externo la paz que solo puede nacer en el silencio interior. Porque el miedo se disuelve no con lucha, sino con luz. Y esa luz ya está en ti. 3. El camino del retorno y el despertar de la conciencia. Volver a casa no es moverse en el espacio, es despertar en el presente. Cuando uno empieza a sospechar que la separación no es real, algo dentro se activa. No de forma estruendosa, no como un milagro repentino, sino como una voz antigua que en medio del ruido vuelve a hacerse oír. Esa voz no grita, sino que susurra. No empuja, sino que invita. Y te lleva a recordar que el camino que llevas años buscando allá afuera siempre ha estado dentro. El verdadero despertar no es una experiencia mística puntual. Es mirar el miedo sin obedecerlo. Es observar la mente sin ser arrastrado por ella. Es habitar el presente
sin la necesidad constante de controlarlo. La Cábala enseña que el alma desciende al plano físico para hacer visible lo invisible. El cuerpo, entonces, no es una prisión, sino que es un templo. Y el mundo material no es un obstáculo, sino que es una oportunidad para encarnar luz. Pero para encarnar esa luz hay que abrir espacio interior, soltar lo que ya no vibra con nuestra verdad más alta, dejar de identificarse con lo que caduca. Y eso inevitablemente duele, porque el ego cree que morir es desaparecer, pero para el alma, morir es solo transformar. Rumi dijo: morid antes de morir y veréis que no hay muerte. Este retorno no es lineal, es espiral. A veces parece que retrocedes, que te pierdes otra vez en el personaje, en la historia y en el ruido. Pero incluso en esas caídas estás despertando, porque ya sabes que hay algo más. Ya no puedes dormir del todo. El despertar de la conciencia no te convierte en alguien especial. Te devuelve a lo simple, te reconcilia con lo esencial. Y desde ahí nace una nueva forma de mirar el mundo. Sin juicio, sin prisa y sin miedo. Entonces, la vida se convierte en un acto sagrado. Cada gesto es una oportunidad de traer el cielo a la tierra. Cada respiración es un puente hacia lo eterno. Y cada instante es una puerta de regreso al hogar. 4. El reencuentro con el todo y la integración de la experiencia. Lo que buscas ya te está buscando a ti. Cuando comiences a vivir desde la conciencia despierta, no es que desaparezca el yo, ni que el mundo deje de desafiarte. Es que cambia la forma en que te relacionas con todo. La mente ya no es tu dueña, sino una aliada. El miedo ya no es un tirano, sino un mensajero. Y el cuerpo ya no es una carga, sino un canal de luz. La separación ha sido comprendida por lo que era. Una ilusión funcional, un velo útil hasta que deja de serlo. Y al cruzarlo, no te conviertes en algo nuevo. Simplemente recuerdas lo que siempre fuiste. La Cábala lo expresa así. El alma no viene a aprender, viene a recordar. Recordar que no hay dentro ni fuera, que el otro eres tú en un rostro, que el universo no es algo que te rodea, sino algo que se despliega a través de ti. En el Kybalión hay una frase muy poderosa que dice: el todo está en todo, y todo está en el todo. En este punto, la integración no es una tarea, es una consecuencia natural de vivir alineado. No necesitas repetir afirmaciones para convencerte de algo. Eres ese algo. No buscas el propósito como quien persigue una meta, lo encarnas momento a momento, porque el propósito no es una actividad, es una frecuencia. Y cuando vibras desde ahí, todo lo que haces se convierte en una expresión de esa frecuencia. Cada conversación es una oportunidad de expansión. Cada dificultad, un espejo para reconocerte. Y cada paso, una danza con el más allá. Y comprendes, al fin, que no necesitas huir, ni alcanzar, ni lograr nada. Solo necesitas ser, con presencia, apertura y compasión. La integración real sucede cuando ya no haces la práctica. La vida entera se ha vuelto la práctica. Y entonces, sin esfuerzo, tu existencia se convierte en un portal. Uno por el que otros también puedan recordar. 5. El regreso al ser. Nunca estuviste separado, solo lo creíste. Todo este viaje, la caída, el olvido, el miedo, la búsqueda y el despertar, no ha sido un error, ha sido un diseño, una danza divina donde el alma se fragmenta solo para poder reencontrarse consigo misma. Una paradoja perfecta, el ser jugando a no saberse ser, hasta que, cansado de buscar fuera, decide mirar dentro.
Y en ese instante de lucidez, todo se recoloca. El tiempo pierde sentido, el espacio se vuelve poroso, el cuerpo ya no es límite, sino puente, y el silencio, el lenguaje del alma. Por último, Joe Dispenza dice: cuando pienses desde el campo cuántico, comienzas a actuar desde el futuro, no desde el pasado. Y en ese campo cuántico existen todas las posibilidades. Y es ahí donde renaces. No porque algo nuevo llegue, sino porque algo viejo cae. Esa máscara, esa historia y esa idea de quién debías ser. Renaces desde el ser, sin necesidad de etiquetas, logros o narrativas. Renaces como conciencia que observa, como presencia que abraza, como energía que fluye. Y entiendes al fin que el reino de Dios nunca estuvo tan lejos. Nunca estuvo arriba, ni en un templo, ni en otra vida. Siempre estuvo aquí, dentro, en ti. Pero solo lo puedes habitar cuando te vacías de todo lo que no eres, cuando dejas de luchar con la sombra, cuando decides simplemente ser. Y desde ese ser, todo lo demás llega. La paz sin causa, el amor sin condición, o la verdad sin forma. El camino no era lineal, sino circular, y el punto de partida era también el destino. Solo que ahora ya no lo miras con los ojos del ego, sino con los ojos del alma. Sí, has vuelto a casa, y siempre estuviste en ella. Si este mensaje ha resonado contigo, no es casualidad, es que estás recordando. Y si quieres seguir explorando juntos este camino de conciencia y verdad, suscríbete y acompáñame en este viaje de vuelta al ser.